Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial se derrame grandemente en cada uno de ustedes y cada día los acompañe. Hoy quiero hablarle sobre el espíritu del profeta. Sin duda, el espíritu del profeta está vivo y conectado a mi Espíritu Santo, dice el Señor. Yo hablo y el espíritu del profeta oye lo que digo. Mis profetas proclaman y declararon mis palabras fuera de su espíritu. Ellos obedecen rápidamente mi voluntad y sus órdenes. A través de su espíritu fluye mi vida y mi poder. Hermoso saber, mi querido hermano, que a través del Espíritu Santo nosotros podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. La verdad es que la voz de Dios se puede escuchar en forma audible, se puede escuchar en el interior tuyo, o se puede ver a través de visiones y Él puede hablar contigo. Mientras que el hombre espiritual, para un creyente típico, puede levantarse para luchar como un soldado en la milicia, el espíritu del profeta es creado para la guerra estratégica. El espíritu del profeta es un guerrero feroz, empuñando la espada profética de dos filos del espíritu. Se presenta al profeta como un guerrero que está sujeto al comandante. 1 Corintios 14:32. El espíritu del profeta se relaciona con el profeta, el vidente, el intercesor profético y el salmista profético. El profeta y el vidente son estrategas para la batalla porque ven la batalla desde la perspectiva de Dios y dirigen sus fuerzas. La palabra profética hablada por el profeta y el vidente establecen el reino de Dios en los corazones de la persona. El intercesor profético avanza el reino con conquista sobre el mal. El salmista profético lucha a través de la incredulidad y las distracciones carnales para establecer la verdadera adoración y entronizar al Rey Jesús en el corazón de las personas. Generalmente, mi querido hermano, como guerrero de profeta, podemos ver las batallas, podemos ver lo que ocurre en la tierra, en el primer y segundo cielo. Podemos ver cómo los demonios se preparan para la guerra, pero también vemos carros de fuego, también vemos ángeles peleando con nosotros y vemos el ejército de Dios dirigido y peleado a través de nuestras oraciones, porque se escucha la voz de Dios y se puede dirigir el ejército hacia el sitio que Él quiere. El espíritu del profeta es como un cristal fino, transparente para el Señor. El cristal hace un sonido hermoso. El cristal debe manejarse con mucho cuidado porque es frágil y está sujeto a rayos y grietas. Se necesita un fuego muy caliente para reparar el cristal roto, así como un espíritu quebrantado. Si hay una capa en el cristal, está enturbiada y es difícil de ver a través de él. La doctrina y las tradiciones de los hombres hacen que el espíritu del profeta sea oscuro como el cristal turbio. Tiene que lavarse con agua pura de la palabra de Dios, agua de manantial de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en su palabra: venid a mí todos los que estén sedientos, porque de mí salen manantiales de agua viva. Mientras que el alma y el cuerpo del profeta están conectados con el reino natural, el espíritu del profeta está conectado sobre el reino sobrenatural. El profeta se une al Señor en el reino sobrenatural a través de su espíritu. El espíritu humano es la lámpara del Señor. Proverbios 20:27. Acuérdate, mi querido hermano, que cuando eres profeta, Dios te lleva a sitios a guerrear. Dios te da muestras, visiones de esos sitios y te lleva a través de esas visiones y te muestra la estrategia que quiere. Te muestra cómo los demonios pueden inundar personas, cómo pueden inundar las ciudades, cómo pueden inundar los mandatarios de los países. Pero hay alguien más poderoso que los venció en la cruz del Calvario. Y ese poderoso que venció en la cruz del Calvario es Jesús de Nazaret. No hay profeta sin igual, porque el Espíritu de Dios está 100% sobre él cuando estuvo en la tierra y ahora está a la diestra de Dios Padre y todas las cosas están sujetas a él.
Mientras que el alma y el cuerpo están conectados con el reino natural, como te decía, el espíritu del profeta está conectado siempre con el reino sobrenatural. Así como el Señor es espíritu, entonces el profeta es espíritu, pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. 1 Corintios 6:17. La profecía viene a través del espíritu del profeta. No tiene nada que ver con la mente carnal. El profeta opera como el Espíritu Santo determina. Cuando el espíritu del profeta ora, canta o profetiza, la mente está inactiva. Pablo escribió: cuando mi espíritu ora por el Espíritu Santo dentro de mí, mi mente es improductiva. 1 Corintios 14:14. La profecía pasa por alto de la mente. El profeta ve muchas cosas, pero solo habla las cosas que Dios quiere que se hagan. Por ejemplo, el profeta habla de la unidad en medio de la división. El enemigo quiere que el profeta hable lo que se ve en el reino natural, pero los cambios ocurren en medio de la división. La profecía habla al hombre espiritual y cuando se recibe, habla resultados que cambian la vida de las personas. Los ancianos pusieron sus manos sobre Timoteo y le impartieron un don espiritual. Fue instruido a agitar el don. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. 2 Timoteo 1:6. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. 1 Timoteo 4:14. Los ancianos espirituales que imponen las manos a los ministros para ordenarlos y operan en declaración profética pueden impartir dones espirituales tales como profecía y obsequios ministeriales como el profeta. Cada persona llamado a ser profeta necesita encontrar la relación ordenada de Dios con los ancianos espirituales que pueden impartir estos dones. Una vez que el don de la profecía y el don profético del ministerio han sido impartidos a un profeta, ambos residen dentro del espíritu del profeta. Es responsabilidad de cada profeta mantener estos dones activos y totalmente ardientes. Antes de la salvación, el hombre espiritual está dominado y el alma, que consiste de la mente, la voluntad y las emociones, es carnal o natural. El alma es hostil hacia Dios y seguirá siendo de la misma manera hasta que el espíritu sea recreado y la mente renovada en la palabra de Dios. Después de la salvación, el espíritu del profeta debe ser nutrido y desarrollado a través de la palabra de Dios y por su espíritu. Sin sustento y crecimiento espiritual, el espíritu del profeta sigue desnutrido, empobrecido y encarcelado. La palabra de Dios es el alimento para el crecimiento espiritual. 1 Pedro 2:2. La oración es necesaria para desarrollar el espíritu del profeta. Estar en la presencia de Dios a través de su palabra y la oración es fundamental para el desarrollo del ministerio del profeta. Después de que se crea el espíritu del profeta, el alma del profeta debe ser renovada y salvada. Efesios 4:23-24. Se recree. Toma la palabra de Dios ungida para renovar la mente y salvar las almas. Santiago 1:21. Hasta que la mente se renueve, el profeta experimenta una lucha entre el espíritu recreado y la vieja naturaleza o carne que quiere controlar el espíritu del profeta. Gálatas 5:17. Cuando la carne del profeta, del espíritu del profeta, el resultado es la carnalidad. La mente carnal es hostil hacia Dios. Romanos 8:7. Profetizar en la carne es demasiado peligroso. Puede causar que se transmitan mensajes totalmente incorrectos. Dios es un recipiente natural. Dios usa un recipiente natural, pero habla un mensaje totalmente espiritual. Cuando la mente se renueva para que el espíritu del profeta reine en la carne, habrá unidad en espíritu y alma y se dará el mensaje totalmente correcto que Dios quiere que nosotros demos totalmente. El Señor nos dio la capacidad de mirar dentro de una persona
para ver la condición del hombre espiritual o el espíritu del profeta. Un espíritu desnutrido tiene una cabeza grande y un cuerpo pequeño. Un espíritu bien desarrollado se parece mucho a un ser humano. Acuérdense que los niños desnutridos a nivel físico siempre son cabezones y el cuerpo generalmente es muy pequeño. El espíritu puede crecer más grande que el cuerpo en el que reside porque existe en otros reinos sin restricciones físicas. También nos podemos mirar dentro de una persona físicamente como una máquina de rayos X. Entonces exactamente vamos a saber lo que esa persona necesita para que sea corregido y sanado. Vemos muchas veces el corazón con claridad y si es necesario limpiar las arterias para prevenir ataques cardíacos. También podemos ver el cerebro, se puede ver también el hígado de las personas, se puede ver todo el cuerpo humano porque el Señor lo revela y lo muestra. Esta capacidad espiritual es extremadamente útil cuando uno es médico o cuando uno va a sanar, a orar por sanidad para las personas, porque generalmente se ora por el órgano que está dañado o por la célula que está dañada. Por eso, cuando el espíritu del profeta está, siempre debemos orar como el Espíritu Santo nos muestra. No podemos orar por nuestras cuentas. Si Él muestra una cédula dañada, debes pedirle a tu Padre Celestial que restaure esa cédula. Si eres médico o si sabes de medicina, sabes cómo pedir por cada parte de la cédula o por cada parte del organismo. ¿Quién realmente conoce el espíritu de un profeta? Hay algunas cosas importantes que se conoce sobre el espíritu del profeta. Primero, el espíritu anhela cosas celestiales en lugar de cosas terrenales o mundanas. El espíritu del profeta buscará las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3, del 1 al 2. El espíritu del profeta anhela la comunión con el Señor siempre. Segundo, el espíritu del profeta debe ser liberado para cumplir el propósito y el destino. Se requiere del Espíritu Santo para liberar el espíritu del profeta, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay siempre libertad. Segunda de Corintios 3:17. Cuando más se comunica un profeta con el Espíritu Santo, más libre se vuelve el espíritu del profeta. Considerar la resurrección de Lázaro de entre los muertos ayuda a explicar el concepto de liberar al hombre espiritual. Juan 11, 41, 44. Después de que Jesús llamó a Lázaro de la muerte a la vida, todavía tenía que ser liberado de sus ropas de tumba. Del mismo modo, los llamados a ser profetas todavía tienen que ser liberados de toda la esclavitud carnal. Suelta el espíritu del profeta y liberaron. Tercer propósito. El propósito general del Espíritu es de dar frutos para el Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 al 23. Cuando los profetas captan lo que el Espíritu del profeta dice, su mente se vuelve renovada y totalmente fructífera. La oración en una vida de oración efectiva es necesario para tener un espíritu profético completamente desarrollado. La mente intelectual o carnal no puede saber lo que se debe orar para dar a luz la plenitud del espíritu del profeta, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Romanos 8, 26. Los profetas no pueden tener el conocimiento intelectual sobre cómo orar o qué orar para liberar el espíritu del profeta. El espíritu del profeta ansía las cosas con la mente intelectual no puede entender. En particular, el espíritu del profeta puede comprender el propósito y el destino del profeta, que la mente carnal no lo podrá jamás, mi querido hermano, comprender, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Primera de Corintios 2, 11. Tanto el desarrollo como la liberación del espíritu del profeta son importantes para que el propósito y el destino de Dios sea cumplido. Orar en el espíritu todos los días puede traer lo que el hombre espiritual necesita para el día,
Cuando los profetas se llenan con el Espíritu Santo, pueden orar en el Espíritu para liberar sus espíritus. El hombre espiritual tiene una mente para orar, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 1 Corintios 14:14. Bajo la guía del Espíritu, el Espíritu del profeta puede orar la perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:1 al 2. El Espíritu del profeta canta las grandes alabanzas del Señor. Salmo 149:6. La limitación de la mente intelectual se superan orando en el Espíritu y cantando en el Espíritu. El fuego que hay en el espíritu del profeta. El fuego de Dios arde en el espíritu del profeta y no en la carne. El Señor es como el fuego de un refinador. Malaquías 3:12. Él mora en el hombre espiritual del creyente y en el espíritu del profeta, porque nosotros somos templo del Dios viviente. 2 Corintios 6:16. Él prepara a sus profetas con fuego para destruir el mal y ayuda a otros. Salmo 104:4. El Señor muchas veces me ha dado a tomar fuego y me ha dado a comer libros de fuego. La gente en el mundo está buscando a aquellos que están ardiendo con fuego, porque ya han pasado por el fuego ellos mismos. El fuego pondrá a prueba a la fe de las personas. Los que se prueban es lo que se creen. El fuego revelado lo que hay dentro de las personas, incluso lo que ellos no conocen. Consume lo que no es de Dios y comienza a moldear y a dar forma a las personas para que puedan ser conforme a la imagen de Cristo. Fuego en el interior del profeta se manifiesta con la audiencia del Señor. Una valentía surgió en Pablo para cumplir el plan y el propósito que Dios tenía en él. Hechos 13:46. Dios sabía que Pablo necesita la valentía para enfrentar a los adversarios y la persecución. Ya no era la audacia natural de Pablo, sino la audacia santa que lo mantuvo haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Palabras de fuego es la palabra del Señor, mi querido hermano, es fuego. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Jeremías 23:29. De su boca sale una espada con llama. Cuando el profeta clamó al Señor por ayuda, la tierra tembló porque se indignó. El humo salía de su nariz y de su boca fuego consumidor. Salmo 18:7 al 15. Su fuego destruirá nuevamente destruye toda nuestra oración. Si las personas son alimentadas solo con leche de palabra, su espíritu se vuelve como un vidrio nublado, totalmente cubierto con una capa láctea. Es difícil ver a través de un vidrio nublado con una capa láctea sobre él. Una persona ve las promesas de Dios y las cosas que hace a través de su espíritu, pero lo que el hombre espiritual debe ser claro. Por lo que el hombre espiritual debe ser claro también. El hombre espiritual necesita estar sano física y mentalmente. Muchas personas han sido heridas y sus corazones quebrantados, por lo que sus espíritus han sido dañados y agrietados. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Proverbios 18:14-16. Se necesita fuego y la unción para restaurar la vasija rota, para que puedan recibir la promesa de nuestro Padre Celestial. Cuando el fuego de Dios sale de la boca de los profetas, los espíritus heridos son totalmente cambiados. Son personas totalmente diferentes. El amor es el combustible que consume el fuego. La fe es energizada por el amor. Mateo 24:12. Solo la fe activa y energiza y expresa y trabajando a través del amor cuenta por algo. Gálatas 5:6. Algunos que han perdido su amor por Dios son personas que han perdido ese fuego. Sin amor no hay fuego, y por haberse multiplicado la maldad de los hombres, muchos se enfriarán. Mateo 24:12. El espíritu del profeta puede estar parcial
o completamente lleno de fuego, dos formas limitadas del fuego. El profeta estaría en control de ambas formas de fuego. También hay un desbordamiento de un fuego que está más allá del control del profeta. En este caso, el espíritu del profeta se llenaría hasta rebosar con el fuego y estaría sumergido en el fuego. Jesucristo es quien bautiza o sumerge a la persona en ese fuego. Juan el Bautista declaró: yo los bautizo a ustedes con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de los zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Lucas 3:16. Los profetas pueden orar para que el fuego de Dios los llene y orar por otros para que también se llenen de fuego. Cuando el profeta se llena con el fuego del Señor, sus palabras arden como fuego. Algunas oraciones se llenan con el fuego del Espíritu Santo. La oración eficaz del justo puede hacer bastante. Santiago 5:16. Los profetas de la antigüedad oraban por el fuego del cielo. Deje que el Dios de esta nación sea el Dios que responda con fuego. Este clamor vino del corazón de Elías en medio de una generación perversa y torcida. Entonces invoqué el nombre de Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Primera de Reyes 8:24. Deja también que sea el grito del corazón de los que sirven a nuestro Padre Celestial. El espíritu del profeta que responde al Espíritu Santo es el verdadero profeta de Dios, no el hombre exterior, el intelectual o la personalidad. La voz profética no tiene nada que ver con el reino carnal. La voz profética suena fuerte y clara cuando el espíritu del profeta es reconocido como el verdadero profeta. El Señor está enviando profetas para reavivar el fuego en el pueblo, porque sus profetas son llamas ardientes de fuego. Irán a donde nuestro Padre Celestial lo envíe. El fuego arderá frente a ellos. Cuando el fuego arde, el enemigo no puede pararse ante ellos. Los paganos llegarán a la luz de su fuego. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido ahora que haya más profetas de fuego, Padre Celestial, que cada persona desee ser un verdadero profeta, que cada persona, Dios eterno, desee predicar tu palabra con fuego, Padre Celestial, interceder por las naciones a través de la oración, Señor, pero una oración con visión en la cual tú le muestres, Padre Celestial, todo lo que está pasando a nivel espiritual. Y no solamente eso, mi Dios, ver a las personas y orar, interceder por ellas. Señor, dales visión para que puedan ver sus órganos, para que puedan ver su estado, su corazón. Oh Dios eterno, te pido por cada persona que está viendo este video, para que seas tú llenándolo de tu fuego, de tu amor y de tu misericordia. Padre Celestial, oh Dios eterno, que el mando profético, Padre Celestial, caiga sobre la tierra y que más personas, Señor, se unan, Padre Celestial, con un corazón limpio, personas transformadas por tu palabra, personas que verdaderamente deseen hacer tu voluntad. Oh Dios eterno, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu amor, tu presencia, tu misericordia nunca nos deje, pero por sobre todo, Padre Celestial, que siempre estemos en tu presencia y en ti. Gracias, Señor, por ese fuego que me cubre. Gracias por ese fuego que me has dado, Padre Celestial. Gracias, Dios eterno, por todo lo que has hecho por mí y por cada persona, Padre Celestial, que nos ve. Gracias, Dios eterno, que tu paz siempre esté con ellas y que tu misericordia nunca, Padre Celestial, se apague. Amén y amén. Dios los bendiga, mi querido hermano.